Entrevistamos a Miriam Hatibi. Hatibi es analista de datos, activista y escritora, autora del libro Mírame a los ojos. En sus trabajos habla de feminismo, antirracismo y convivencia, y muchas veces lo hace desde el humor. ¿Por qué decidiste escribir Mírame a los ojos? Las personas que tenemos, pues eso, que sufrimos cosas al ser parte de una minoría, no hay tanto espacio como para visibilizar, para explicar las cosas con calma. Y un libro pues es ese espacio en el que tienes mucha más tranquilidad, mucho más tiempo. ¿Y por qué decidiste hacerlo desde una perspectiva tan personal? Hay muchos libros que son muy teóricos, que a mí me han servido muchísimo y de los que aprendo un montón, pero que quizás al público en general todavía no le llegan. No acaban aplicando esa teoría a las personas con las que se cruzan, ¿no? O gente que, como no ve el racismo como un problema o no ve la parte más visible del racismo, no va a empezar a leer según qué autores, ¿no? Entonces era como buscar este punto medio para acercar esa lectura a gente que no está tan acostumbrada, ¿no? Es como que todavía está por escribir mucha literatura desde la perspectiva de personas hijas de migrantes. Se habla de los musulmanes, de los problemas de integración, de historias de éxito, como vamos a inspirar al resto de musulmanes o al resto de hijos de inmigrantes para que vean, ¿sabes? Es como que siempre nos movemos entre estos extremos. Y entonces noto que falta pues esa normalidad, ese simplemente contar pues que hay cosas que están mejor, cosas que están peor, pero que es lo que hay. Una de las partes de las que hablas en el libro es sobre los viajes a Marruecos. Y bueno, África está a 14 kilómetros, pero sin embargo parece que está a miles de kilómetros para, digamos, la mayoría de la población. ¿Por qué crees que existe esa percepción? ¿Qué es lo que hace que exista esa imagen? Hay una cultura pues, que todo el mundo conoce, que es la cultura europea o la cultura americana, que está como muy normalizada, que coges un avión para irte a Nueva York y sí que sientes que estás haciendo un viaje largo, pero a nivel cultural de distancia sientes que vas a un espacio que conoces perfectamente. Pero a la hora de viajar a África es muy diferente. No se conoce suficientemente bien la riqueza cultural que hay ahí, y de esto, de hecho, habla Chimamanda mucho, de la historia única, y lo único que conocemos de África pues son sus niños pobres que necesitan, ¿qué te voy a contar? Sí, ¿no? ¿Qué opinas de este tema de las influencers que van y muestran esa imagen tan estereotipada de África? No es que sea nueva, pero sí que el debate sobre estos temas es relativamente nuevo para muchas personas. O sea, el debate de ver a personas que están pues reclamando que el turismo sea mucho más consciente, mucho más respetuoso, no solo de ir a sentirte superior, ¿no? Todo esto estamos reclamando que deje de existir, y para algunas personas es muy nuevo y algunas personas se equivocan y no saben dónde se están equivocando y no pasa nada. El problema viene cuando al equivocarse no rectifican o se les pone a disposición pues, toda la información y les parece que no pasa nada, ¿no? Y al final pues tú desde tu privilegio no te enfrentas a ciertos problemas, pero estás perpetuando que otros grupos sí que los tengan, y evidentemente no lo haces con maldad, pero sí que hay que ir con mucho más cuidado. También en tu libro uno de los temas que más tocas es el tema de los hijos de inmigrantes, por tu propia experiencia. Yo me acuerdo de un hilo que hiciste en Twitter hablando de Pablo Alborán, de Donald Trump y todo eso. ¿Por qué existe esa diferencia, ¿no? Que a unos se les califica de segunda generación, pero sin embargo a otros es como Pablo Alborán, español? No es tanto un tema de si la gente ha nacido o no ha nacido en el país, o si la gente habla de sentirse de aquí al haber estado más o menos tiempo, sino de qué cultura lleva con ella, ¿no? Y entonces, yo en mi caso llevo la cultura marroquí y también llevo la cultura española, pero para alguna gente eso es imposible de entender. Pero en cambio, si llevas la cultura americana, por ejemplo, estadounidense, y la cultura española, pues ya puede ser más compatible. Entonces no es tanto un problema de si las identidades plurales son o no son posibles, sino que hay una serie de identidades plurales que no se entienden porque se entienden algunas culturas como incompatibles, ¿no? ¿Qué criterios usas tú a nivel personal para rechazar o aceptar, sobre todo para rechazar ir a algunos espacios? En general, intento alejarme de aquellos debates que son solo sobre inmigración, en los que no se va a aplicar la perspectiva ciudadana, y las entrevistas que te ponen en la situación del bicho raro, ¿no? Cuando se te empiezan a cuestionar cosas que no se cuestionarían a otra persona. Un ejemplo que es con el que abro el libro es el ejemplo de la entrevista de Las Mañanas de Televisión Española,
en la que se me cuestiona constantemente si estoy integrada o no. Uno de los grandes debates, ¿no?, que existen ahora en relación al tema del feminismo es que mucha gente considera que una mujer musulmana no puede ser feminista. ¿Qué opinión tienes sobre este tema? Es como que se focaliza siempre todo mucho a la mujer. En plan, la culpa de que haya islamofobia es de la que las mujeres insistan en llevar velo, ¿no? O tontas ellas por ser musulmanas en una religión tan discriminatoria. Y dices que al final estamos luchando las mujeres entre mujeres para ver quién es mejor feminista o quién lo hace mejor, cuando es que la lucha es común, es contra una sociedad y unas sociedades que son patriarcales a través de todas las ideologías. Se ha construido un patriarcado súper establecido, pero es que ya no solo a través de las religiones, también se ha hecho a través de sistemas económicos, se ha hecho a través del pensamiento político, todo ha estado hecho desde el eje patriarcal. Entonces, ¿es una lucha solo de las mujeres musulmanas? No, es que es una lucha de todas las mujeres, cada una deconstruyendo lo que particularmente se le aplica. Sí, parece que siempre existe como desde ese feminismo hegemónico de esa imagen de, bueno, las mujeres musulmanas tenéis que hacer esto, ¿no? Yasmín Salem es una chica de aquí de Madrid, es emprendedora y tiene un salón al que solo pueden ir mujeres, ¿no? A Yasmín se le critica que tenga un salón al que solo pueden asistir mujeres porque se le está criticando pues, que las mujeres musulmanas prefieren ir a una peluquería que está segregada. Que tú estés más a favor o menos de la segregación, evidentemente es la opción de cada persona y te puede parecer mejor, te puede parecer peor, pero cuando después se reclama gimnasios solo para mujeres desde los feminismos hegemónicos, cuando después se reclama un autobús solo para mujeres para poder volver tranquila por la noche a casa, lo aplaudimos. Que ojo, evidentemente hay matices, evidentemente hay cosas que podemos estar más o menos de acuerdo, pero simplemente que no se está aplicando la misma lupa a todo. En todo este debate de racismo que ha salido a la luz en Cataluña sobre el tema de Quim Torra, sobre Xavier García Albiol acusando de racismo a Quim Torra, ¿cómo encaja todas estas reivindicaciones de racismo que se han venido haciendo durante todos estos años? ¿Cómo encajar estos dos debates sobre el racismo? Lo que está intentando hacer García Albiol y gente que está haciendo discursos similares es instrumentalizar una frase, un tuit, que evidentemente se puede criticar, pero que la critiquen los que realmente luchan contra el racismo. Que al final tenemos a un señor blanco que se queja que es racista, quejándose del racismo, intentando como demostrar que él está indignado con la discriminación. Es que o se está riendo de la gente o se ha olvidado de lo que hacía antes. Dentro de tu experiencia personal hablas mucho de tu experiencia laboral y un poco de la importancia de que haya diversidad en las empresas. ¿Por qué haces tanto hincapié en esto? O sea, yo creo que hay muchas chicas que han recibido como mucho siempre estos reportajes de lo difícil que es que una mujer musulmana trabaje, la dificultad de acceso al mercado laboral de las mujeres musulmanas, que evidentemente se tiene que denunciar, pero que estamos como siempre enviando este mensaje de las mujeres musulmanas no pueden trabajar. Pero también que los musulmanes, los negros, los gitanos, que no aplaudamos enseguida las cosas. O sea, que una mujer musulmana sea portada de una revista, no tenemos que celebrarlo tanto, porque seguramente va a ser ella y después vamos a seguir exactamente igual, ¿no? Respecto al tema de la educación, bueno, una de las cuestiones creo que está en que parece que no existe una educación antirracista como tal. No existe, y además existe la educación de la historia única de lo que es, pues, de lo que es África, de lo que son los árabes, de lo que son los musulmanes, y yo me acuerdo que una profesora me decía, ¿y cómo hago para educar diferente pues, a los niños que tengo en mi aula cuando ya tengo el currículum que tengo? Pues a la hora de usar recursos, a la hora de usar frases, a la hora de usar textos que vas a analizar. ¿Es necesario que todos los textos sean escritos por europeos? ¿Por qué se habla de protectorado en Marruecos y no se habla de colonización? O sea, ¿por qué tenemos que definirlo como protectorado? También es este cambio de chip de que en la historia se han cometido errores por parte de muchísimos grupos. ¿Qué libros que hayas leído recomendarías a la gente para que lea, para que le inspire? Cartas a un joven musulmán, de Omar Said, que ayuda mucho a reflexionar sobre ser joven y ser musulmán y cómo no morir en el intento. La sociedad del cansancio es un libro que ayuda mucho a reflexionar sobre el momento en el que estamos y cómo estamos demasiado acelerados y nos cansamos un poco por vicio. Y Daring to Drive, de Manal Sharif, que es una mujer que estuvo encarcelada por haberse pues, atrevido a conducir en Arabia Saudí, y en el libro pues, cuenta su historia, me lo regaló un amigo de Arabia Saudí, y una lectura muy interesante.